Ahora sí voy a presentar a Sebastián Bisole, que creo que ya todos ustedes lo conocen. Él es el ingeniero agrónomo y enólogo de Casa de Uco. Es súper joven, se recibió en el año 2008, ¿no, Seba? De la Facultad de Ciencias Agrarias. Estuvo trabajando en una empresa que nos contaba recién que tenía 20.000 hectáreas casi por toda Argentina. Después se montó una consultora donde uno de los principales clientes era Casa de Uco en sí, y ahora trabaja de jefe y ingeniero agrónomo en Casa de Uco, o sea, el enólogo principal, produciendo más de 190 lotes por año, más tiene su proyecto personal que es Paso a Paso Wines, y además le vinifica los vinos a... Bueno, hay un montón de personas que le vinifican los vinos, pero hace los vinos orgánicos que siempre... Seba, ¿me ayudás? Piel y hueso. Ay, ¿por qué me sale? Bueno, sí, piel y hueso. Pero bueno, además hace un montón de vinos y desde Casa de Uco hacen varios proyectos de otras personas. Seba, bienvenido. Muchas gracias, buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Gracias por la invitación. Les voy a Gracias a vos. compartir la pantalla. Todos tienen abierto el vino, me imagino, así que lo pueden ir probando. Me imagino que ya todos lo están haciendo. No pueden ir... No va a haber un momento específico para degustar el vino ni hacer las notas de cata, sino que vayan degustándolo a lo largo de toda la charla, y cualquier duda que surja se pueden ir enviando por chat. Perdón, Seba, si querés compartir pantalla y nos contás dónde queda, cuántas hectáreas tiene Casa de Uco, qué variedades implantadas tienen. ¿Se ve? Sí. Bueno, Casa de Uco es una empresa familiar de capitales nacionales. Los dueños son de apellido Tonkonogi, son de una empresa constructora. Incurrieron en Casa de Uco en Mendoza, ahora les explico bien dónde se encuentra, en el año 2006, donde compraron un terreno en Chacalles, en Tunuyán, con 320 hectáreas, y empezaron a trabajar ese terreno, y hoy día cuenta con 74 hectáreas plantadas, con 8 variedades, 4 blancas y 4 tintas, que son Chardonnay, Sauvignon Blanc, Torrontés, Pinot Gris, Pinot Noir, Cabernet Franc, Petit Verdot y Malbec. Casa de Uco tiene 4 sectores de negocio. Uno de los sectores de negocio es el hotel y el restaurante, el otro sector es la finca, el otro sector es la bodega, y hay un cuarto que es real estate. ¿Qué se trata de real estate? Cualquier persona en cualquier lado del mundo puede venir, comprar una superficie X de viñedo ya implantado, y tiene 3 opciones, que es vender su uva, elaborar su vino, o un mix de ambas cosas. Casa de Uco actúa sobre eso y lo ayuda a vender la uva o a elaborar su vino, y ahí es donde Vale decía de la cantidad de lotes que elaboramos anualmente, que van entre los 170 y 210 vinos distintos. Hoy día contamos con 25 propietarios de distintas partes del mundo que hacen en promedio 5 vinos cada uno, entre 225 litros a 10.000 litros. Con estilo totalmente distinto, que van desde vinos sumamente fáciles de tomar a vinos que quieren o que desean ellos una concentración de madera altísima. Nosotros los acompañamos en las decisiones, pero cada uno es dueño de su vino. Y para que se den una idea, sería para esas personas como el Disney del vino. Ellos pueden venir y hacer, obviamente, dentro de un parámetro, lo que quieran con su uva y su vino. El concepto de esta presentación es probar el vino, que es el salvaje orgánico de Casa de Uco. Cada vez que me toca presentar este vino, yo lo presento como la representación más natural de la uva en la copa. Y lo que quisimos hacer con esta charla es, y es el título de la presentación, es poderle explicar que, más que esa frase, los conceptos que hay detrás de la elaboración de ese vino. A mí me gusta presentar ese vino como algo muy fácil de hacer, porque siempre que lo explico, y si alguien ha estado en alguna de mis presentaciones, digo que se cosecha el vino, entra a la bodega, se cosecha la uva, perdón, entra a la bodega y sale vino, pero les quiero contar un poco más qué hay detrás de eso.
Este es el vino en cuestión. Casa de Uco tiene 3 líneas de vino. Una línea que se llama Salvaje, otra que es Casa de Uco y otra que se llama Winemakers Blend. Dentro de la línea Salvaje está dividido en 2. Una que es la parte convencional, y hago un paréntesis que enseguida les cuento qué hay dentro de ese paréntesis, que está formada por un blend de blancs y un Malbec, y después la parte orgánica está formada por un Pinot Noir, un Malbec, un Cabernet Franc y una trilogía de Pinot Gris. Vuelvo al paréntesis, la línea que les comenté al principio, que era un blanco y un Malbec, que era convencional, era porque hasta el año pasado teníamos certificadas como orgánicas solamente 18 hectáreas, pero manejábamos las 70 hectáreas como orgánico. Ustedes se preguntarán por qué solamente teníamos certificaciones de esas 18 hectáreas, y vuelvo un poco a lo que comentaba del sector de negocio de real estate. Yo como propietario voy a comprar una parcela de uva, me siento en mi finca a verlo, y si no comparto la filosofía del 100% orgánico, no quiero ver que algunas de mis plantas han sido comidas por hormigas. Entonces, para darle esa libertad a los propietarios, si no compartían el concepto de orgánico, teníamos la posibilidad de intervención. A partir de este año, y por trabajo que hemos ido demostrando que la producción convencional con la orgánica no tenía mucha diferencia, los 25 propietarios aceptaron y se convirtió esas 74 hectáreas en orgánicas. Seba, una pregunta. Sí. Perdóname, un sí, segundo. Sí. ¿Eso significa que estas 74 hectáreas, todos los vinos que salgan a futuro van a poder tener el sello orgánico? Correcto. Estamos en un periodo de transición, que lo voy a contar un poquito más adelante, pero sí va, la idea que en los próximos 3 años, todo lo que salga de Casa de Uco tenga un aval de producción orgánica, certificada. Bueno, la idea acá es mostrarle un poco el vino que tienen ustedes y que van a degustar, que es el Salvaje Malbec. Un poco la descripción, es 100% Malbec, cosecha manual en cajas de 18 kilos. Ahora les cuento un poco más cuando entremos en terroir de qué se trata. La añada 2020 es la que hemos aumentado la producción, veníamos haciendo entre 5.000 y 6.000 botellas, y este año hicimos 11.000 botellas, con una proyección de 18.000 para el 2021. Algo que no aparece acá, y que después lo vamos también a charlar un poco en la parte de elaboración, es que tiene un gran porcentaje de racimo entero en la fermentación. Fíjense que es un vino que todos los años ronda entre los 13,8 y los 14,1 de alcohol. Fíjense también el valor de la acidez total. Generalmente los vinos tintos, los valores de acidez están más cercanos a 6, nosotros esto es más cercano a 5 por una cuestión de ideología, que ya también les voy a contar cuando hablé un poco de la elaboración. Y pueden ver en la etiqueta los logos de la certificación, que dice OIA, que eso es la certificadora, que nos avala que el producto y todo el proceso está dentro de una normativa orgánica. Más que nada esta filmina era para que ustedes puedan ver un poco en detalle la etiqueta, por más que la tengan, pero contarles eso. Cuando le empecé a decir lo del concepto, desde el concepto a la copa, vamos a introducirnos en nuestros 4 temas. La parte de producción, que es el terroir y la cosecha, que es algo muy importante para nosotros. Ya les voy a explicar por qué. Elaboración, quise asociar todo lo que es levadura, anhidrido, fermentación y guarda en todo lo que es la producción orgánica, y después la certificación orgánica propiamente dicha, con la emisión de certificados y venta, que me parece que es algo muy importante para que el consumidor entienda o pueda por lo menos comprender lo que es el proceso en sí. Avísenme si voy muy rápido, por favor. No puedo ver los chats, así que vale, me avisás cualquier cosa. Vas bien, Seba, vas bien. Bien. Cualquier pregunta. Bueno, vamos a charlar un poco de lo que es dónde está Casa de Uco. Casa de Uco se encuentra en los Chacalles, en el Valle de Uco, en Tunuyán. Está entre los 1.280 metros de altura y los 1.350 metros de altura. Y contarles acá un poco de historia. El primer mapa que van a ver a su izquierda, no sé si ven el cursor. Sí, ¿Se ve el cursor? se Bueno, ve. este mapa
explica lo que vendría a ser el abanico de chacalles, y eso es lo que nos empieza a diferenciar, no solo a Casa de Uco, sino a todas las bodegas que se encuentran en distintas zonas del Valle de Uco, en el concepto del terroir. Hace mucho tiempo atrás, todo esto lo que nosotros llamamos dos abanicos de producción, estaba todo junto dividido por lo que era el Gran Arroyo Grande, por movimientos neotectónicos se dividió en el Arroyo Grande por un lado y el Arroyo Las Pircas por el otro, y se forman dos abanicos que son Chacalles Norte y Chacalles Sur. Esto es muy importante porque van a ver que esta línea amarilla que está acá es la ruta 94, y los vinos que se hacen desde Chacalles Sur y Chacalles Norte son distintos porque cambia lo que es la parte climática y lo que es la parte edilicia, edáfica de suelos. Casa de Uco se encuentra ubicada en Chacalles Sur, con una heterogeneidad de suelos muy grande, que van desde suelos que tienen limo y arena, que es esta foto que yo les estoy mostrando acá abajo, a suelos totalmente pedregosos, que es lo que ustedes están viendo en esta foto que tengo acá. Algo muy interesante y que nosotros jugamos con los turistas es estas dos fotos que encuentran acá al final. Tenemos armadas dos calicatas y están separadas 20 metros con exactitud, y cuando introducimos en el viñedo, todos saben lo que es una calicata, es un pozo que tiene aproximadamente 1,5 metros de profundidad, ¿sí? Donde se pueden ver 4 caras de los crecimientos radiculares. En esos 20 metros tenemos un suelo que es totalmente arenoso, con algo de arcilla, y tenemos un suelo que tiene piedras casi en el 100%. Tenemos una capa de unos 30 centímetros con arena y limo, y después el resto es piedra. Eso está... Sí. Perdón, ¿eso se va después lo cosechan todo por separado o están No, exacto. Ahora entro en este mapita que está acá de colores. Este mapita que ven acá es un mapa de conductividad electromagnética. Es un método que nos permite, no sé si todos conocen lo que es la conductividad electromagnética, pero nos permite saber, dependiendo el tipo de material que haya, qué es lo que nos vamos a encontrar debajo del suelo. Es una medida de capacidad de un material para conducir la corriente eléctrica. Entonces eso nos da este mapa de colores, el cual a grandes rasgos nos dice que las zonas que son más rojas son más arenosas y las zonas que son azules son más pedregosas. La conductividad eléctrica de las arcillas y las piedras son muy similares, entonces ahí empieza a haber un punto de inflexión, que es, ¿qué hacemos si solamente tenemos el mapa? Nos guiamos solamente por los colores y tiramos una monedita a ver si hay arcilla o piedra, o empezamos a hacer un estudio calicata. Nosotros hicimos en las 74 hectáreas, cada 2,5 hectáreas, 5 calicatas, que nos permitió tener un mapa mucho más preciso de los perfiles de suelo. En el concepto número 1, que yo decía que era la cosecha, es el factor más importante. Sí. Perdóname, ¿y ustedes esto lo hicieron antes de implantar los viñedos o esto lo hicieron una vez implantados y...? No, estos estudios se hizo en el 2015, a mediados de 2015, los viñedos son del año 2008-2009. Lo ideal hubiera sido tener esta información antes, porque a mí me permite saber qué clones o qué variedades plantar en cada uno de esos suelos, y hasta con qué inclinación plantar cada uno de esos viñedos. Hoy día lo único que nos permite esta información, que no es menor, es saber, dependiendo del tipo de vino que estamos buscando, qué parte cosechar, en qué momento cosecharlo, y además qué manejo agronómico hacer. Un suelo que tiene mucha piedra es un suelo que emite mucho más la conductividad calórica, entonces tengo un punto de cosecha mucho más antes que lo normal. Por ende, todos los manejos agronómicos que tengo que hacer en ese suelo es diferente a un suelo que es totalmente arcilloso o arenoso, y que ese manejo va en diferencia de nutrientes, del riego, del manejo cultural, me refiero a poda, despampanado, raleo, desbrote. Son plantas que se encuentran en esa parte azules, son plantas que tienen un vigor mucho menor, entonces todo eso lo diferenciamos en el trabajo,
y la logística de cosecha, que es sectorizada, es lo más complejo, y se dice que el 60% del costo de un viñedo es la cosecha. Bueno, nosotros es mucho mayor por este tipo de cosechas diferenciadas que hacemos, porque generalmente lo que se estila es, entra una persona a cosechar hasta la mitad de una hilera, sale, lo vuelca en el camión o deja las cajas para que se carguen y después se da la vuelta por la otra parte y entran por la otra mitad. Nosotros lo que hacemos es, mirá, de los primeros claros, que es la distancia que hay entre palo y palo, solamente podés cosechar las primeras 5 plantas, de 6. Después de ahí no me coseches, saltate al cuarto claro, cosechame las 6 plantas de ese claro. Toda esa logística es lo que nos permite partir de un estilo y de una calidad de vino diferencial si quisiera molero elaborar todo en conjunto. Los cosechadores felices, me imagino, ¿no? ¿No? Y el costo. Sí. El costo, sí, eso iba a decir, porque a veces no Sí. se habla de esto, ¿no? Pero al final la ficha, si es que se trabaja por ficha, es mucho mayor y bueno, normal que así sea, pero que eso incrementa al final el costo final del vino. Nosotros tenemos un 74% casi de costo en lo que es cosecha. Tenemos la gran suerte de que desde el año 2015 tenemos el 90% de los cosechadores son los mismos, entonces ya entienden y te permite que todos los años, a medida que vayas aprendiendo, ¿no? Algo que no conté, Casa de Uco, la bodega se creó en el 2016, la primera cosecha se hizo en el 2014, somos un proyecto muy nuevo, muy joven y todos los años vamos aprendiendo mucho, y la suerte de tener esta gente es que se suma al aprendizaje, entonces todos los años lo nuevo que puedas aprender se lo podés explicar a esta gente para que acompañe el concepto. Pero sí es un costo alto y necesitas cosechadores que lo entienden. Ese 10%, yo te decía, es gente que prefiere irse a otro lado a cosechar directamente todo igual y no quedarse en Casa de Uco. Y algo interesante es que, por esto que te cuento, no tenemos cosecha mecánica, sino que es todo cosecha manual. De las 74 hectáreas, solamente se elaboran 15 hectáreas para Casa de Uco aproximadamente, y el resto de las hectáreas se vende a un pool aproximadamente de entre 12 y 13 bodegas, dependiendo del año. Lo que tiene esa bodega también es que nosotros compartimos todos estos datos, entonces se apoyan en eso también para elegir cómo cosechar. No somos tan permisivos como los vinos nuestros de elegir plantas o claro, pero sí permitimos dividir en sectores cada uno de esos lotes o de esos cuadros. Seba, tengo una pregunta con Sí. respecto a la cosecha, si no la dejo pasar. Me preguntan si la cosecha en suelo de piedras es anterior, ¿sí? Al tipo de, entiendo que al suelo de arcilla, debido a que se produce en una maduración más temprana. Correcto, pero depende del tipo de vino que busques. Si yo comparo un vino de un perfil un poco más herbáceo o de fruta fresca, de un suelo que es un poco más arcilloso, me va a coincidir con un punto de cosecha más maduro de un suelo pedregoso. Pero sí tenemos una diferencia de aproximadamente, obviamente depende del clima y cómo se ha ido expresando el año, entre 8 y 15 días de diferencia entre un suelo y otro. Wow, gracias. De nada. Bueno, este es un poco el concepto. La uva para este vino sale de este cuadro que está acá. Yo acá, no sé si en el cursor, ese es el cuadro número 44, es un suelo que tiene mucha piedra. Este análisis de conductividad electromagnética se hace a dos distancias, a 75 centímetros y 1,50 m. No puse los dos porque eran muchos colores, pero si yo se los comparo, hay un cambio bastante importante, y eso me permite ver que en los primeros 75 centímetros puedo tener mucha piedra y abajo mucha arena, o al revés. Este lote, el 44, es un lote que tiene mucha piedra en la parte superficial y mucha piedra en profundidad. Bueno, vamos a pasar un poco ahora a lo que es la parte de elaboración. ¿Cuál es la ideología de Casa de Uco? Un poco acompañada por la ideología del dueño, lo cual lo hace muy importante porque estamos todos en el mismo camino, y también sumada a la parte de asesoría externa que tenemos nosotros, que es Alberto Antonini, un enólogo italiano asesor bastante conocido. La ideología de Casa de Uco es
nada de levaduras, solamente levaduras indígenas, no se corrige acidez, no se agrega taninos, no se agrega nutrientes, no se agrega enzimas, nada, cero intervención en esos puntos. Eso para todos los vinos de Casa de Uco. Para propietarios que quieran hacer un vino muy maduro, yo no les puedo negar la corrección de acidez, porque si no sería un vino puramente chato, porque cosecharlo con un alcohol potencial de 15, el valor de la acidez que me voy a encontrar en el vino va a ser muy bajo. Pero todos los vinos que hace Casa de Uco trabajan con esa ideología. Al principio, cuando empezamos con esa ideología, la teoría era fascinante, era un desafío muy grande, pero empezamos a encontrarnos con un montón de problemas que, aunque lo pudiéramos controlar con todo esto que le expliqué del manejo en cosecha y en producción, en bodega a veces nos quedamos con pocas herramientas. Entonces empezamos a generar distintos estudios. Dentro de esos estudios incurrimos en técnicas y en algo muy importante es en el estudio del desarrollo de las levaduras en primera instancia que hay en el viñedo, o que tiene Casa de Uco, y después de eso es crear nuestro propio pool de levaduras que salen del viñedo. ¿Sí? Algo importante para que ustedes tengan en cuenta es que la concentración de levaduras que hay en el viñedo depende mucho de la época del año. Por ejemplo, en el invierno se va a encontrar mucho en el suelo, porque son microorganismos, y durante la época de vinificación se encuentra en el aire, en las vallas, y se encuentran dentro de se pueden mover por el viento. ¿Eso hace que cada uva tenga su propia levadura? No, sino que cada zona tiene su propia levadura. Seba, ¿Cómo? Perdón. ¿te puedo hacer una consulta? Sí, sí, claro. Con respecto, bueno, a los tratamientos en los sectores, bueno, ahora estás en conversión a todo orgánico, pero Sí. en el caso de qué impacto tiene en estas levaduras los distintos tratamientos en convencional y orgánico. ¿Favorece la flora de levaduras, las levaduras autóctonas o Mira, no? sí, y cuento algo de paso a modo anecdótico. La bodega se construyó en el año 2016, un año donde las precipitaciones fueron 3 veces más que un año normal. Hacía mucho frío, construcción nueva, mucha humedad. El primer vino tardó más de 7 días en empezar a fermentar. Me aprendí los rezos de todas las religiones que había para que empezara a fermentar. Gracias a eso pudimos, no a los rezos, sino a que la bodega era nueva, nos pudimos dar cuenta que los sectores que eran manejados como convencional y se utilizaban productos convencionales, digamos, de alto impacto, versus los naturales, los orgánicos tardaban en fermentar no más de 2 días o de un día, y los convencionales tardaban más de 7 días. Eso nos hizo un cambio de paradigma completo, decir, bueno, ok, sigamos con lo convencional, pero manejándolo como orgánico, y si tenemos algún problema con alguien o algún propietario, intervenimos, pero si no, si vamos a seguir con esta ideología, mantengámonos con este concepto. Con eso voy a la respuesta de tu pregunta, es que sí, cambia muchísimo la concentración y las poblaciones de levaduras que vos tenés en un organismo, en un complejo convencional versus un orgánico. ¿Y las cepas varían o no? No necesariamente. Sí, las cepas varían y eso es lo que hoy día estamos estudiando. Lo primero que estudiamos nosotros era ver qué característica tenía la levadura que nosotros tenemos. La característica principal es que es criófila, es decir, que aguanta muy bajas temperaturas y tiene una cinética de fermentación alta en bajas temperaturas. ¿Cuál es el rango negativo? No es tolerante a alcoholes superiores a 14,8. Ideal para blanco, ¿no? Digamos. Exacto, ideal para blancos, pero no tanto porque tiene una cinética inicial muy alta. Eso fue el primer estudio que hicimos y ahora dijimos, ok, hemos venido fermentando durante 4 años con esta levadura, empecemos a saber cómo se llama, el apellido, si tiene padre, si tiene madre y cómo la podemos ayudar. Y es el estudio que hemos hecho este año, que es un poco este cuadrito o esta tabla que están viendo y donde yo les cuento un poco
las tareas que se hace junto con un laboratorio externo, que es de distintas zonas sacar muestras, sembrar esas muestras. Cuando digo sembrar es hacer un cultivo y ponerlo en eso que se llama caja de Petri, que es un medio de cultivo para que crezcan esas levaduras, y después se le hacen distintos tipos de ensayos tecnológicos para determinar distintas características, que son el poder de fermentación, la velocidad, la resistencia, la producción de anhídrido sulfuroso, la producción de ácido, etcétera, que es lo que nos va a permitir después definir un pool o distintos pools de levaduras donde cuando nos presenten nos van a decir, mira, vos dentro de la finca tenés estas 5 familias, esta familia, la número 1, tiene esta ventaja, pero también tiene esta desventaja, la número 2, idem, así hasta la 5, y el equipo enológico tiene que elegir qué es lo que cree que es mejor para la producción de sus vinos. Seba, perdóname, Sí. te tengo una pregunta súper Sí. relacionada a lo que me estás Sí. diciendo y creo que la respondiste, pero vos decime, como vos nombrabas que según el sector son la población de levaduras y en muchos casos puede llegar a cambiar, me preguntan si utilizan la levadura de cada zona para esa uva o Sí. cuando identifican las distintas levaduras según el estilo que llegan a producir, las usan para fines distintos. No sé si me expliqué bien. Sí. No sé si todos saben, creo que sí, te voy a dar lo que creo que es la respuesta. No sé si todos conocen lo que es un pie de cuba. El pie de cuba es agarrar una parte de uva molida, antes, digamos, de mosto, y anteriormente lo que hacía es, se sembraba con alguna levadura comercial, cuando empezaba, eso en una cantidad muy chica, que pueden ir desde los 20 litros hasta los 40, 50 litros, dependiendo del volumen, empezaba a fermentar esa masa y después se agregaba a una superficie mucho más grande. Bueno, lo que nosotros hacemos en Casa de Uco es, depende del lote donde salga cada una de las variedades a cosechar, armamos un pie de cuba en el campo. Antes de 48 horas antes de la cosecha, se arma ese pie de cuba, ingresa esa uva, ingresa a una de las vasijas que tenemos y se le agrega ese pie de cuba que sale de su zona y donde extrae esa variedad. No sé si esa era la pregunta. Sí, sí, entonces cada zona, digamos, se respeta la identidad de la levadura para la zona, solo que ustedes Exactamente. trabajan con un pie de cuba para asegurarse la fermentación final. Correcto. ¿Qué es lo que hemos hecho ahora? El estudio inicial, que es la selección de 5 puntos, que dice aislamiento de pools de cepas, en la tabla, se eligieron dentro de cada una de las variedades 5 lugares que nosotros creíamos que era representativo para estudiar esas 5 familias de levaduras que salgan. Lo que nos va a permitir saber es, dentro de esos 5 lugares elegidos, qué se puede potenciar o qué se puede mejorar y trabajar con esos pools. Porque la bodega está llena de microorganismos, benéficos y malos, y cada uno de ellos compite para ganar y vos los ayudás con técnicas enológicas. Lo que nosotros buscamos es que los guerreros que saquemos dentro de la viña sean los mejores y nos ayuden a potenciar cada una de las cosas que nosotros buscamos. Muchas de las levaduras comerciales están formadas por algunos ésteres que hacen potenciar ciertos precursores aromáticos y por eso hay muchas especificaciones en distintas cepas que pueden ser utilizadas para vinos blancos, vinos rosados, vinos tintos, y llegás al detalle de varietales. Cepas para Malbec, cepas para Cabernet Franc, cepas para... Bueno, nosotros lo que vamos a hacer es, no vamos a irnos a algo comercial, algo genéticamente modificado, nos vamos a ir a algo natural, pero que nos permita darle o mejorar la varietabilidad del vino. Perfecto. Otro de los puntos a tener en cuenta es el trabajo que se hace del anhídrido sulfuroso o de los sulfitos, propiamente dicho. La tolerancia natural, o perdón, al revés, hay personas que son alérgicas a 10 miligramos por litro de anhídrido sulfuroso o de sulfitos, depende de cómo lo quieran llamar ustedes, lo cual en el lapso de tiempo ha hecho que empiezan a aparecer ciertos conceptos que van desde las normativas orgánicas hasta vinos sin sulfitos.
Los vinos, para llegar a ese patrón de vino sin sulfito, es decir, menor a esos 10 miligramos que yo les comentaba anteriormente, es muy difícil llegar porque la uva ya viene con concentraciones de sulfito naturales, igual que lo que pasa, con, por ejemplo, con el espárrago o con el alcaucil, que tienen concentraciones de azufre alto. Eso proviene de los suelos y de los agregados que uno usa. El azufre es una de las herramientas que utilizamos de manera orgánica para combatir algunas de las enfermedades de la viña, que es el oidio. Esas aplicaciones más lo que hay en el suelo me da una concentración ya X que va a tener mi vino, o que ya tiene mi uva. Además, durante el proceso de fermentación, por ciertas transformaciones químicas, también se generan algunos valores de sulfito, lo que hace que el vino, cuando termina, ya tenga un valor natural. ¿Cuáles son esos valores naturales? Depende mucho de los dos manejos que le dije anteriormente, pero pueden ir desde 8 miligramos hasta 18 o 22 miligramos de manera natural. Y después está todo lo que nosotros agregamos. Este concepto, este cuadrito que ustedes ven acá abajo, y que se los voy a comentar muy rápido, porque no quiero aburrirlos con la parte química, pero para que sí lo puedan entender, lo que me dice es que cuando yo agrego el sulfito, que en realidad se utiliza metabisulfito de potasio, que es una de las formas más estables para introducir el vino. Todos saben que las funciones que tiene el anhidrido sulfuroso en el vino es evitar oxidaciones y protegernos de los microorganismos. Esas son las dos funciones más importantes. Cuando yo agrego eso, el metabisulfito, el anhidrido sulfuroso, se transforma en 3 compuestos distintos. Uno es el molecular, que es este que está acá, que dice SO2, que realmente es el que tiene la función activa de evitar oxidación y protegernos con los microorganismos. Pero a su vez aparecen otras formas, que es el anhidrido libre, ¿sí? Que es el sulfito libre, que viaja y anda por el vino, pero no tiene una forma molecular para protegernos. Y después hay otra parte de ese complejo del anhidrido sulfuroso que se combina con polifenoles y otros compuestos químicos que me dan lo que es el anhidrido combinado. Ese libre y ese combinado, cuando se juntan, me da el anhidrido sulfuroso total, o el sulfito total. Es decir, que nos queda el molecular, que es el que siempre nos va a hacer el efecto que nosotros estamos buscando, una parte libre y una parte total. ¿Por qué le quería explicar esto a ustedes? Porque muchas veces, cuando uno agrega sulfito, la cantidad que realmente es la importante para el vino es muy poca, en detrimento de la cantidad total que se está utilizando. Porque es más lo ineficiente del sistema que lo eficiente. Entonces ahí empieza todo el concepto de cómo poder controlar que lo que yo agregue de sulfito realmente sea eficiente o no. Y hay dos parámetros muy importantes. Un parámetro es la calidad de la cosecha. Cuanto peor sea la calidad de la cosecha, mayor concentración de anhidrido voy a tener que agregarle al vino para protegerla, y por ende mayor concentración de sulfitos libre y totales voy a encontrar. Y el otro factor es el pH. El pH es condicionante para el agregado de sulfitos. Si yo tengo un buen control del pH, de la acidez y del punto de cosecha, la concentración de sulfitos que yo pueda agregar me va a ser más eficiente en pH más bajo que en pH más alto. Eso es muy importante. Y algo que viene de la mano, que es el otro cuadro que yo les he puesto acá, es que a medida que aumenta esa concentración de sulfitos, los precursores aromáticos frutales de madera, herbáceo, empiezan a disminuir y empiezan a aparecer compuestos, ya sea de ácido sulfúrico o marcaptanos, que empiezan a generarme aromas totalmente indeseables. Eso es un exceso, pero antes de ese exceso empiezo a disminuir los precursores aromáticos
naturales que yo estaba trayendo. Seba, ¿y cuánto es el Sí. máximo, así si nos podés decir brevemente, el máximo en Argentina por legislación de convencional, Sí. de orgánico y de biodinámico? Sabiendo Lo que natural no está regulado, ¿no? Sí, lo convencional es de 180 en vinos tintos a 210 en vinos blancos. En lo orgánico pasa de 90 en vinos tintos a 120 en vinos orgánicos, en vinos blancos, esa es la parte orgánica, con una diferenciación que ya se la voy a contar más adelante de lo que es Europa y Estados Unidos. Y después entramos en una línea gris, que es lo natural. El biodinámico por ley es orgánico y después se extiende a biodinámico, pero abarca las mismas concentraciones. Okay. Y lo natural es lo que hay un gris porque todavía no hay una legislación de cuánto es. Perfecto. Sí es importante saber que cuando uno, esto yo que les contaba de los 10 miligramos, cuando supere ese valor estamos obligados a poner en la etiqueta que contiene sulfitos pero no son agregados. Si yo tuviese menos de 10 no me haría falta, pero como es poco viable llegar a valores menores a 10, es que la legislación argentina nos obliga a que en la etiqueta diga sin sulfitos agregados por lo menos. Que esos naturales pueden ser mayores a 10 en el 98% de los casos. Gracias. De nada. ¿Cuál es el concepto ahora del vino que ustedes están tomando? Es no superar la media del orgánico. Ese vino que ustedes tienen menos de 30 miligramos de anhidrido. Que si lo comparamos con esos 18 que yo les decía, entre 18 o entre 15 y 22 aproximadamente, no es mucho, pero tenemos una premisa que es que hasta que no nos sintamos cómodos con todo lo que estamos trabajando y con todas las inversiones en conocimiento y en tecnología que estamos haciendo, no queremos sacar al mercado un vino que no tenga 0 sulfitos, porque no queremos que el consumidor cuando lo pruebe se encuentre con algún problema, ya sea de oxigenación o de microorganismos. Sí, el desafío año a año es ir bajándolo hasta poder llegar a ser un vino sin sulfitos. Ese es el concepto de Casa de Uco. Sí es muy importante, y por eso les mostré el concepto número 1, es la producción y la cosecha, donde cosechamos con pH muy bajos, acidez alta, y por eso es muy probable, no es muy probable, es seguro que lo que ustedes encuentran en el vino que están tomando son algo de aromas de fruta fresca, pero también algo de herbáceo, por este concepto. Ahora, el último punto de la elaboración es lo que les contaba, que este vino tiene casi un 30% de racimo entero maceración carbónica. ¿Qué es lo que me permite eso? Aparte de proteger al medio con mayor concentración de dióxido de carbono, es decir, que haya menos oxigenación y tenga riesgo de menor oxidación y por ende me ayude a que haya a agregar menos sulfito, también me ayuda a aumentar la acidez, porque todo lo que es raquis es muy rico en ácidos, y además lo que me permite es potenciar un poco más la fruta sin ceder tanto tanino y poder generar una pelea con esos precursores herbáceos que les comentaba anteriormente. Es la teoría y es lo que tratamos de hacer en el vino. Hay mucha gente que lo puede sentir de otra forma o no. Yo les estoy contando lo que es el estudio que tenemos o lo que tratamos de hacer en Casa de Uco para trabajarlo de una manera distinta. Y que nos permita poder con esta ideología llevarla siempre adelante. Y algo que les quiero comentar también a modo anecdótico es que el Pinot Noir cosechado muy temprano para que tenga una buena acidez y que no sea 100% herbáceo, que es el otro de los vinos orgánicos que tenemos una técnica de posmaceración de casi 40 días, que eso es lo que nos permite que empiecen a aparecer algunos precursores más chocolatosos y nos ayuda a tapar un poco esos herbáceos. Siempre buscamos que sean un abanico de aromas bien interesantes. No me gusta tomar y no me gusta hacer vinos aburridos. Yo digo, son vinos aburridos cuando en nariz huelo solamente una cosa y es esa cosa desde que lo huelo hasta que me lo tomo. La idea acá es jugar.
puede salir bien, puede salir mal, pero siempre es tener que sea algo bastante amplio. Estas técnicas que les estoy comentando, estudios, más que se hacen en elaboración, más lo que se hace en cosecha, es lo que nos permite, o por lo menos al equipo o a mí, cuando yo explico un vino, agarrar y decir, este vino es la uva, entra a la bodega y se transforma en vino, o está en la copa, porque realmente las intervenciones que hacemos son pocas, pero sí tenemos todo, o tratamos de tener todo el conocimiento adecuado para poder llegar a eso. Bueno, eso es un poco la parte de producción, concepto 1 y concepto 2, que es la parte de elaboración. Es un vino que no tiene guarda, no se guarda en barrica, se fermenta en tanque de acero inoxidable o en pileta de epoxi, porque buscamos también poca oxigenación, y no tiene nada de guarda en barrica. No sé si hay alguna pregunta de esto, y si no paso a contarles un poco también lo de las certificaciones y cómo todo lo que les conté anteriormente se empieza a unir. Está bueno lo que vas a contar ahora, ¿no? Porque siempre se habla o se escucha bastante de que Argentina puede hacer vinos orgánicos por naturaleza, por el clima y todo, pero bueno, después también escuchas a muchos productores orgánicos certificados que dicen, bueno, pero si lo podés hacer, ¿por qué no lo haces, no? Entonces, ¿en qué se diferencia el poder hacer del realmente hacer y certificar e ir un paso más allá? Bien. Vamos un poco con lo que es la certificación orgánica. La certificación orgánica en Argentina depende 100% del SENASA. No sé si todos saben lo que es el SENASA. ¿Cuántas empresas hay acá, Seba? Que certifican orgánicas son 3 firmes, que son Letis, Argencer y la Organización Internacional Agropecuaria. Esas son organismos privados que dependen de un organismo estatal, que es el SENASA, el cual es... el SENASA también... vamos a ordenarlo para que quede claro. En Europa y en Estados Unidos, vamos a tomar esas dos grandes ramas, hay organismos que se encargan de certificar a nivel nacional o a nivel continente esas certificaciones. Esas certificaciones entran a Argentina, esas certificadoras entran a Argentina a través del SENASA y auditan a SENASA, pero a su vez auditan a las certificadoras que te nombré anteriormente. Y el SENASA audita a esas certificadoras. ¿Cuál es el concepto? Es que el organismo de certificación sea privado, pero sea manejado a nivel de Estado, a nivel nacional, para poder brindar explicaciones. Porque imagínense ustedes que si yo digo que mi producto es orgánico y una persona lo compra y tiene una contaminación, el problema que se puede armar es inmenso. Por eso interviene una certificación, una parte del organismo de SENASA que controla toda esa certificación. Esas certificadoras ofrecen un servicio dependiendo el país a donde vos quieras vender orgánico o quieras certificar orgánico. Las certificaciones van dependiendo en cada país. Por ejemplo, en la Unión Europea abarca, dependiendo también distintas ramas, la Unión Europea, Suiza, que es distinta a la Unión Europea, el protocolo es distinto, Japón también es distinto, y la normativa argentina está homologada con la normativa europea. ¿Qué quiere decir que está homologada? Que lo que se toma como orgánico en Argentina es lo mismo que toma Europa para su certificación como orgánica. ¿Eso es lo mismo para Estados Unidos? No, es totalmente distinto. ¿Por qué voy a esto? Porque mucha gente dice, ok, yo certifico solamente para Argentina y quiero vender a Estados Unidos, y en Estados Unidos dicen, no, si vos querés certificar para Estados Unidos, tenés que inscribirte, implementar y certificar mi normativa. Esto es algo muy importante, y voy a hacer hincapié, es que yo como productor o como cliente de la certificadora pago un canon que se divide en inscripción e inspecciones, ¿sí? La certificación europea o la argentina son 2 inspecciones al año con una inscripción, y Estados Unidos es una inspección al año más la inscripción. Ahora, ¿qué pasa? La certificadora es un cosocio mío. Yo como productor que quiero certificar orgánico, tengo un socio que es la certificadora. ¿Por qué un socio? Cada vez que yo quiera vender un producto como orgánico, el cliente
debería exigirme a mí un certificado. Yo como cliente compro algo orgánico, yo exijo que se me brinde un certificado de lo que estoy comprando sea orgánico. Ese certificado que se emite por una cantidad de productos, una factura de venta, y la certificadora se queda con un 0,6 al 1% de la factura. Por eso es un cosocio mío. Eso es muy importante para saber cómo funcionan también la certificadora y la relación de la certificadora con cada uno de sus clientes o de los productores. Y cómo yo como productor tengo que tener una ideología muy fuerte para poder querer gastar ese 0,6 o ese 1% cada vez que emito un certificado. ¿Por qué voy a esto? Yo soy una persona, hace muchos años que estoy en el mundo del orgánico, en la certificación del orgánico. Trabajé para una certificadora orgánica mucho tiempo. Y hay mucha gente, y fue el gran problema de por qué decayó la producción o el mercado orgánico en Argentina, fue que pensó el productor que teniendo un vino malo o un producto malo, por darle un plus en una certificación, lo podía sacar un diferencial de precio y mandar tantos productos malos al mercado, o agarrar y decir, yo quiero certificar como orgánico esto, trabajarlo como convencional, pero venderlo como orgánico para no perder ese nicho de mercado. Esos dos ejemplos que les estoy dando es algo muy, muy grave, porque se miente mucho en este mundo del orgánico y los controles que se necesitan cada vez necesitan ser mayores. Y el consumidor que vaya a buscar algún producto orgánico tiene que entender o tiene que saber qué exigir, qué pedir, qué mirar para que lo que está consumiendo realmente sea orgánico. En Argentina hay mucha gente, y no solo hablo del vino, sino también vamos a hablar de otros productos, que dice ser orgánico y su lema es ser orgánico, pero no está certificado. La certificadora es un organismo que me permite a mí tener veracidad y dar veracidad ante una persona de que lo que se está consumiendo realmente es orgánico. Deberían haber muchos más controles, sí, pero con la certificadora es algo que por lo menos me debería dar un gran porcentaje de tranquilidad ante eso. Algo importante es que si yo hoy día tengo una finca o una bodega y quiero ser orgánico desde ya, no puedo. Por cuestiones lógicas de manejo de cultivo, pero aparte porque Europa a mí me dice, ok, ¿vos querés ser orgánico? Bueno, yo necesito que tu tercer cosecha, desde el momento que te inscribís, recién ahí vas a poder sacarlo como orgánico. Mientras tanto vas a estar en un periodo de transición. Es decir que ninguna empresa o ningún productor de un día para el otro es orgánico para la Unión Europea. Es decir que para Europa vos siempre sos, hago esta diferencia, ya se lo voy a contar con Estados Unidos, vos siempre sos culpable y hasta que no pases tu tiempo X no vas a poder hacer orgánico. Ahora vamos a Estados Unidos. Estados Unidos te dice, mirá, presentame esta declaración jurada que me diga que hace 3 años que vos no aplicás ningún producto químico o ningún producto que esté en contra de la legislación, y si vos me presentás esa declaración jurada, sos orgánico desde ese momento. Seba, pero no hay ningún tipo de control en el medio, es decir, sabemos cómo funciona Argentina, que al final estas declaraciones pueden ser firmadas muy rápidamente, y no se hace un muestreo como para tomar muestras y buscar productos que no puedan haber sido incorporados. Mirá, la realidad es la siguiente. Los organismos, esto que son IFOAM, que es de Europa, o NOP, que es USDA, que es de Estados Unidos, exigen a cada uno de los países que certifican sus normativas una cierta cantidad de análisis, sorpresas y no sorpresas al año. Eso se le pasa a SENASA, SENASA lo divide en cada una de las certificadoras, y la certificadora al azar tiene que hacer esos controles de pesticidas a cada uno de los productos de los clientes que ellos tienen. ¿Cuál es el problema? Cada uno de esos análisis sale arriba de $400. Entonces, si vos agarrás a un productor que tiene 5 hectáreas y le haces hacer un análisis de $400,
podés dejarlo en la calle. Mm. ¿Y qué es lo que pasa con eso? Esos tipos de análisis empiezan a direccionarse. Entonces, el control no es 100% efectivo. Y la cantidad de personas que trabajan en una certificadora tampoco abarcan la totalidad de productores o de clientes orgánicos que tienen. Entonces, es muy difícil poder controlarlos a cada uno de ellos. Las certificadoras trabajan muy bien. El problema somos nosotros, que si no tenés la ideología realmente puesta, lo tomás como un factor de negocios. Y cuando lo tomaste como un factor de negocios, el grado de veracidad disminuye drásticamente. Esto que yo estoy mostrando acá es la certificación orgánica que hay para Argentina, para la Unión Europea, para Japón y Suiza, y me permite categorizar los productos en orgánico cuando ya cumplí ese periodo que les dije anteriormente, orgánico en transición cuando estoy dentro de esos 3 años, y después hay, para algunas partes de Europa, me dan la posibilidad de elaborar un producto y decir que es elaborado con ingredientes orgánicos cuando no llego al 100% de productos orgánicos dentro de la materia prima, ¿sí? Si yo tengo, por ejemplo, un vino, el vino no es el caso porque el vino es vino y no tiene otra cosa, pero si tuviera, no sé, un dulce, si yo hago que el porcentaje de azúcar no es orgánico, pero el resto de la fruta sí, puedo sacarlo como elaborado con ingrediente orgánico porque tengo un X porcentaje de producto orgánico y el resto no. Perfecto. Estados Unidos es un caso un poco especial. Era este que le comentaba de la declaración jurada, pero además Estados Unidos me divide, en el caso del vino, la certificación en 2 etapas. Una es elaborados con productos orgánicos y el otro es productos 100% orgánicos. ¿Cuál es esa diferencia en el vino? Es el agregado de sulfitos. Si yo agrego sulfito al vino, no puedo rotularlo como 100% orgánico. Tiene que salir, la leyenda sale como vino elaborado con uvas orgánicas. Si yo no agregase sulfito al vino, sale como 100% orgánico. ¿Cuál es el control que hace Estados Unidos? Es en el análisis que yo emito como aptitud de exportación, que es como el ADN del vino que estoy mandando, como el análisis de sangre de una persona que me dice alcohol, acidez, pH, anhídrido, todo. Ahí me tiene que figurar ese valor que yo les comentaba, que tiene que ser menos de 10 en realidad, pero es un poco más permisible por esto que les contaba anteriormente. Imagínense que la normativa esta, que es no da abasto para controlar todo. Entonces, también es muy difícil que se pueda controlar con ese análisis a todos los productos que se envían y que realmente sean libres de sulfito. Esto es un poco en producción vegetal y en procesamiento lo que te obliga a vos la certificadora y lo que te controla a vos la certificadora. El ser productor orgánico o procesador orgánico no solo implica no aplicar productos, sino que aparte hay que cumplir con estos tiempos de conversión y de transición, no tener cerca ninguna producción paralela, que me refiero a producción paralela cuando tengo algo convencional de algo orgánico, tengo que tener en cuenta una distancia mínima, tengo que tener análisis de suelo, análisis de agua, ese análisis de suelo tiene que ser físico-químico y de fertilidad, tengo que tener una biodiversidad en mi ambiente, en mi hábitat, no puedo prender fuegos, tengo que utilizar productos tanto pesticidas o fertilizantes como material de propagación orgánicos, los manejos tienen que demostrarse que son orgánicos. ¿Qué más? No tengo que demostrar erosiones, tengo que llevar un montón de registros y tener una trazabilidad excelente. Eso es en la producción vegetal. En lo que es la parte de procesamiento,
aparte de algunas de las cosas que dije anteriormente, también entra lo que es limpieza, higiene, sanitización, es decir, que los productos que utilizo tienen que estar dentro de una normativa orgánica, el control de plagas. En una bodega siempre hay control de plagas y los cebos que yo utilice tienen que estar adaptados a la certificación orgánica. Y el sistema de trazabilidad es primordial y lo más importante, que también tiene que tener la planta de procesamiento, en este caso la bodega, para certificar orgánico. ¿Por qué es eso? Porque si yo armo un vino, lo rotulo como orgánico, que ahora les voy a mostrar cuáles son los rótulos, y lo envío, no sé, a Alemania, y en Alemania lo agarran y hacen un control de pesticidas y da pesticidas, yo tengo que poder corroborar que, primero, usaron una muestra mía y no utilizaron una muestra de otra persona, y segundo, realmente si hubo en algún proceso alguna contaminación para yo poder intervenir en toda la partida enviada para no generar ningún tipo de problemas que pueden ir desde una venta o una simple comercialización hasta un problema de salud de un consumidor que lo pueda tomar. Es complejo cuando uno dice que hace orgánico porque tiene que tener todos estos parámetros, pero lo que yo quería contarles a ustedes con esta charla, aparte de la parte técnica, es que es muy importante que como consumidores se empapen y sepan lo que es la producción orgánica, qué buscar, qué ver, qué entender de la producción orgánica. Esto que ustedes ven acá, esos sellos que son los que están acá, son los sellos que a ustedes le van a dar seguridad en un alto porcentaje de que, que el producto realmente está certificado, y está certificado por, este es el sello del organismo, que en este caso es Organización Internacional Agropecuaria, y este es el sello de Orgánico para Argentina. Esos dos sellos a usted le da la posibilidad de saber que el producto que están tomando es certificado, y que nadie puede venir y decir mi producto es orgánico y que no tenga estos sellos, porque ahí realmente empieza a ver el por qué decís que es orgánico si no está certificado. Volvemos a lo mismo. Sí, dime. No, y también no, que cuentes un poquito lo de los vinodinámicos, que si bien hace mucho enfoque en lo que es la producción biodinámica, al final son un grupo de productores que se juntan como para resolver problemáticas comunes. Siempre es súper interesante y creo que es en definitiva algún avance, ¿no? que vamos teniendo como industria. Sí, me había olvidado completamente de eso y es muy importante. Hay un grupo somos un grupo de pequeños y medianos productores, y hay algunos grandes también, pues está metido Escorihuela y está metido Busquet, y somos en total unas 15 bodegas, y entre 15 bodegas y 15 productores, que hemos formado un grupo que se llama Biodinámicos, con el concepto de poder desarrollar no solo herramientas técnicas y de comunicación de todo lo que son vinos orgánicos, naturales y biodinámicos, para representar a Argentina en Argentina y en el mundo. ¿Y por qué hago esta explicación? Porque muchas veces lo que pasa es que yo me pongo a hablar de algo orgánico y después ustedes escuchan hablar a otra persona de orgánico, y es muy importante que estemos unidos y estemos direccionados en lo que explicamos, porque eso es lo que nos va a fortalecer, no solo en la comunicación, sino también en la parte técnica. Tenemos un presupuesto anual entre cada una de esas bodegas, y hacemos estudios de levaduras, hacemos estudios de hormiga, para poder cada vez aprender más y seguir protegiendo estos tipos de producciones que a la larga hacen que todo lo que vos apliques o generes sea de una manera más natural y sin intervención. Seba, tengo una preguntita. Sí. Un poquito volviendo a lo anterior, y ya si querés podés cerrar con el tema de los certificados. Sí. Es respecto a la trazabilidad. Me preguntan, ¿tienen muestras testigos y durante cuánto tiempo las conservan? Siempre no es obligación tener muestras testigos. Como productor no tenés obligación. Yo como asesor o como enólogo, como agrónomo, como persona, siempre guardo
en cada una de las empresas donde estoy muestras, porque es lo que a vos te permite realmente estar seguro de que lo que vos compruebes o si tenés algún tipo de rechazo, poder demostrarlo. ¿Y por qué hago esto? ¿Por qué digo esto? Hay algunos países que pagan un arancel un poco más elevado por ingresar productos orgánicos. Y me ha pasado en algunos productos, como por ejemplo en el ajo, que han ingresado productos orgánicos, se le ha caído el mercado y lo quieren pasar a convencional, y la forma de pasarlo a convencional es ir contra el organismo sanitario de ese país diciéndole, mirá, este producto que me vendieron no es orgánico. Y te muestran un análisis de pesticidas que lo sacaron de otro ajo convencional, y ahí el organismo fitosanitario de ese país se comunica con el SENASA se comunica con estas empresas de certificación, esa empresa de certificación se comunica con vos y te auditan. Y esa auditoría es toda la trazabilidad, todos los documentos, y si vos no tenés una contramuestra, empieza lo que es mi palabra contra la de ellos. Esa palabra va a un nivel más nacional porque interviene SENASA, y generalmente se empieza con un problema donde el productor termina con una sanción que es dándole de baja de la certificación. Para que eso no pase, si vos tenés una contramuestra rotulada como corresponde, la podés mostrar, analizar, y con eso la certificadora y el SENASA agarran y dicen, mirá, no le voy a dar de baja a mi productor, por favor, velo con el tuyo. Y se pasa el problema para el otro lado. Por eso es muy importante las contramuestras. Perfecto. Bueno, esta diapositiva que es de acá son los certificados orgánicos, las constancias, perdón, que es distinto al certificado, son las constancias orgánicas que me emite la certificadora diciéndome, mira, vos sos orgánico bajo estas normativas, esto me dice el nombre, la razón social, los datos, qué producto es el que avala que es orgánico, y tiene una fecha de emisión y una fecha de vencimiento. Eso es muy importante porque años atrás lo que pasaba es que esas fechas no estaban y te encontrabas con personas que hacían 8 años usaban la misma constancia. Entonces se empezó a regular un poco también ese tema. Esta constancia es lo que a mí me permite poder demostrar y decir, mira, yo soy orgánico, pero a la hora de vender mi producto, y si la otra persona me exige a mí que demuestre que soy producto orgánico, además de esta constancia, yo tengo que emitir un certificado que va junto con la factura, que es lo que le contaba anteriormente, donde le dice a esa persona, mira, Casa de Uco te vendió X cantidad de botellas bajo esta certificación de esta variedad y de este año. Entonces vos lo agarrás y ese es tu documento. Algo anecdótico también, para que tengan en cuenta, es que desde hace un par de años, en Europa, se obligó a que la persona que compraba productos orgánicos se inscribiera en un no me sale la palabra, un protocolo, digámosle, que se llama TRACES, en donde, en un programa, ahí está, no me salía la palabra, en un programa que se llama TRACES. Y es la única forma de que cualquier parte del mundo le pueda vender a ese cliente en Europa un producto orgánico. Es decir, que si yo estoy en Europa y quiero vender productos orgánicos, tengo que inscribirme en ese programa que se llama TRACES. ¿Qué pasa? La inscripción de ese programa tiene un costo y una parte burocrática muy alta, entonces empiezan a haber clientes o vinotecas, etcétera, que no se inscriben en el TRACES, te quieren comprar producto orgánico, pero te piden que se lo vendas sin certificado. De ahí depende vos si querés hacer esa operación o no, o lo que muchas veces sucede es, para vos asegurarte que no haya ningún problema, incurrís en un costo de un análisis de pesticidas, ya sea uno, lo paga el otro, lo pagan a media, pero decir, ok, no me vas a exigir el certificado, pero yo te quiero dar una seguridad de que lo que te estás llevando es realmente orgánico y no tiene ningún problema. Entonces emitimos la constancia y el análisis de pesticidas. Perfecto. Me aparecen 2 rayas.
que le dan suspenso esas 2 rayas de luces en la cara. Bueno, eso es un poco la presentación, lo que quería mostrarle y lo que habíamos conversado con Vale en esta parte de presentación era esto como un vino orgánico, todo lo que hay atrás, los conceptos, que vean que hay un conocimiento técnico, hay muchos estudios y que todo lo que es la certificación orgánica es un mundo muy interesante, que tienes en algunos casos su falencia, pero lo bueno es que todos los años se tratan de arreglar esas falencias, sobre todo para proteger al consumidor. Seba, ¿querés sacar la pantalla completa si te ven? Y por si tienen alguna pregunta te la hacemos directamente. Claro que sí. Ahí está. Ahora sí. No sé, este es el momento en el que quiera puede hacer algún comentario del vino o hacer una pregunta directamente a Seba sin utilizar el chat. Es el momento. Gracias, Seba. La verdad que estuvo buenísimo poder pasar por todo lo que es la levadura, por todo lo que es el anhídrido sulfuroso, las certificaciones de orgánico. La verdad que mucho se habla, ¿no?, de podemos ser orgánico naturalmente, pero al final naturalmente no todo el mundo se adhiere. Hoy creo que tenemos certificadas, ¿cuántos? 5.000 hectáreas aproximadamente en Argentina, orgánicas. Rodri, lo tenés que desmutear vos, me parece. Ahí está. Ahora sí. No, en realidad hay un poco más, cada vez va creciendo la cantidad de hectáreas orgánicas, van creciendo. Hay nichos de productos que van aumentando mucho más porque la demanda es mayor. Y algo interesante es que desde hace un par de años la certificación orgánica va aumentando por demanda argentina y no tanto por una demanda externa, lo cual hace que realmente podamos ofrecerle a nuestro país vinos orgánicos. Antes lo que hacía era orgánico para afuera y por más que yo vendiera orgánico acá no había una certificación, hoy día está eso. Pero va creciendo, eso es importante, y en varios productos, no solo en lo que es la parte vitivinícola. Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta para hacer? ¿O no? Bueno, espero no haberlo aburrido. No, la verdad que estuvo buenísimo, nada, todo lo que nos contaste de las levaduras, para mí me interesa un montón y creo que también da para un tema aparte, todo lo que contaste de los sulfitos, de todo el manejo orgánico, que al final es súper complejo, pero como decimos, está en aumento y hoy hasta podés hacer una carta de vinos completa con productos orgánicos certificados y hasta sustentables o en transición. Correcto. ¿No? Bueno, si no hay preguntas, Seba, te quiero agradecer un montón por toda la... Ay, perdón, Andrea Barone creo que quiere hacer una pregunta, Rodri. Lo que yo quería preguntarte era si también este grupo de biodinámicos están unidos en este estudio de levaduras para seleccionar para las distintas variedades o para los distintos tipos de suelo. Sí. Este grupo este año empezó con un estudio donde cada una de las empresas elige entre 2 a 3 lotes de su finca y hace en conjunto, obviamente con el mismo laboratorio, análisis de levadura de cada uno. La idea de eso es no solo, digamos, yo lo que les comenté, lo que hacía Casa de Uco, que es en toda su propiedad, y es solamente la parte de Chacalle, y me animo a decir Chacalle Sur. La idea de este análisis de todos estos productores es abarcar mucho más distintos terroirs y saber realmente qué es lo que te vas a ir encontrando en cada una de las zonas. Porque esto recién es la punta solamente del iceberg. Lo que hay atrás es impresionante y la información que podés sacar es grandísima. Entonces, es un proyecto que lo estamos pensando de acá por lo menos unos 15 años para que pueda tener un desarrollo como corresponde. De nada. ¿Alguien más? Bueno, Seba, de nuevo agradecerte por todo tu tiempo, por toda la previa. Sé que corrieron un montón para que todos los vinos estuvieran en
todos los lugares de Argentina. La verdad que esto es lo que nos permite un vino y una historia, ¿no? Volver a las catas. Yo sé que no es lo mismo todavía las catas que teníamos antes, pero por lo menos nos permite llegar a varios puntos del país, que eso para nosotros es súper importante, y darle la posibilidad a todos los socios que quieran de estar mano a mano con el enólogo. Así que bueno, agradecerles de mi parte. Ana Ollarvide, no sé si levantaste la mano por casualidad o se escapó el emoji. No sé si me escuchan. Sí. Sí. Ah, porque se me arruinó la camarita y no me van a poder ver, pero la pregunta era por qué habían elegido el nombre Salvaje para el vino. Salvaje es porque es la expresión más natural del vino, de la uva, en el viñedo. Era demostrar realmente el salvajismo que hay, porque no sé si todos han ido, alguno conoce Casa de Uco, hay mucha flora autóctona y depende de los cuadros donde los saques, hay veces que decís, esto parece un lugar más salvaje que un viñedo manejado, entonces de ahí salió el nombre. Bueno, gracias.